Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el segundo parcial de álgebra para ingeniería. ¿Sí? Si ustedes lo pueden llegar a ver del altillo, nosotros lo vamos a sacar en este caso. Este es el segundo parcial B del año 2015. La razón por la que elegimos un parcial, digamos, un poco más viejo que los anteriores es por el hecho de que tiene algunos temas distintos. ¿Tá? Entonces eso es un poco la razón que nos mueve a hacer esto. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a tratar de resolver todos los pasos. ¿Sí? Les dejo abajo en el video, en la descripción, el link de la página donde pueden encontrar los enunciados. Entonces, para el primer caso, nosotros vamos a tener dos matrices. ¿Sí? A, una matriz de 4 por 4, donde ustedes en el enunciado van a ver cada una de las componentes, y B, que también es una matriz de 4 por 4. ¿Sí? Y después, en base a estas dos, definimos una matriz C que va a ser el producto de ambas dos. Obviamente que C también pertenece a 4 por 4. Entonces, acá la idea es que A y B son dos matrices que tienen una incógnita que es K. La matriz es común, la incógnita es común a las dos. Y tenemos los siguientes datos. ¿Sí? La fila, la celda de la matriz C de fila 2 y columna 3 vale 4. ¿Sí? Tenemos que A es inversible, ¿sí? Y después tenemos que el determinante de A inversa por B nos va a dar 2. ¿Sí? Eso serían un poco las conclusiones de lo que nosotros tenemos acá. Entonces, primero tratemos de armarnos un plan de ruta de lo que queremos lograr, ¿sí? Como para entender un poco la teoría de qué es lo que queremos lograr. Fíjense, en este caso, como la idea nuestra, la consigna se trata de hallar el valor K, ¿sí? Vamos a tener que usar ecuaciones. El tema es encontrar cuáles son las ecuaciones que son útiles en estos casos. ¿Sí? Acá en este caso, por lo que nos plantea el problema de determinantes y demás, sería bueno usar ecuaciones o ver las propiedades de determinantes que tengamos a nuestro alcance para poder reemplazarlas y ir a la ecuación. Entonces, por ejemplo, fíjense que nosotros tenemos como uno de los datos el producto, el determinante de una matriz que es producto de dos matrices. Entonces, como propiedad, nosotros sabemos que si tenemos el determinante de un producto de dos matrices, de A y B, esto se puede expresar como el producto individual de los dos determinantes por separado. Esto es como primera propiedad, ¿no? Después, como segunda propiedad, fíjense que nosotros tenemos una de los determinantes es de una matriz inversa, es decir, una matriz que admite matriz inversa. Entonces, el determinante de una matriz inversa siempre va a ser 1 sobre el determinante de la matriz original, siempre y cuando ese determinante sea distinto de 0. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque nosotros estamos haciendo una división por 0 en ese caso, ¿sí? Es lo que no se puede. Esto como segunda propiedad. Y después, como tercera propiedad, si una matriz es inversible, ¿sí? Si nosotros tenemos una matriz cuadrada, ¿sí? Que es inversible, la consecuencia de esto es que existe A inversa, que su determinante es distinto de 0. ¿Sí? Y por ende también cumple el criterio 2. ¿Sí? Entonces este es el tercer criterio. Esto es, ya les digo, es solamente ver cosas de teoría y ver cómo se aplican en cada caso. Entonces, eso por un lado. Y después tenemos que, si nosotros tenemos una matriz A, que es de, en este caso, de n por n, ¿sí? Y una matriz B, ¿sí? N por m si quieren, por las dudas. Y una matriz B, que va a ser de m por r, ¿sí? Estoy hablando de dos matrices que las estoy poniendo en una dimensión general, que no necesariamente son cuadradas. Eso sería la explicación. Si nosotros tenemos una matriz C, que va a ser el producto de ambas, C es igual a A por B, cuando hablamos de un elemento de orden IJ, estamos hablando de esa matriz, ¿no? O sea, fila I, columna J, en realidad estamos hablando fila I de la primera matriz, ¿sí? Por columna J de la segunda matriz. Es decir, en este caso, si estamos hablando de el elemento 2, 3, estamos hablando, y C a su vez es una matriz resultante de hacer A por B, esa cuenta se obtiene de multiplicar la segunda fila de A con la tercera columna de B. Entonces este es nuestro mapa, ¿sí? Con lo que nos vamos a ir
con lo cual nos vamos a ir orientando en el problema. Entonces la idea sería ir planteando, ¿sí?, estas ecuaciones y armando en base a estos teoremas lo que nosotros podamos ver en cada caso. Como primer punto, nosotros tenemos que el determinante del producto de dos matrices de A inversa por B lo podemos pensar como el producto de cada uno por separado, es decir, el producto del determinante de A inversa por el determinante de B, ¿sí? En ese caso, ¿sí?, ya lo tenemos armado, y después por la segunda propiedad sabemos que el determinante de A inversa va a ser 1 sobre el determinante de A. Entonces en este caso podemos combinar la ecuación 1 y la ecuación 2 y decir lo siguiente: determinante de A inversa por B, ¿sí?, por el determinante de B, nos va a quedar el determinante de B dividido el determinante de A, ¿sí? Eso sería un poco la combinación de las dos. Como dato del problema, a nosotros nos decían que este determinante de A inversa por B nos daba 2. Entonces ahora en este caso, esta división es la que nos termina dando 2, ¿sí? Obviamente con una división no alcanza, pero justamente sirve como para tener una idea, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que el determinante de B nos va a quedar como 2 veces el determinante de A, ¿sí? Eso es la primera ecuación que podemos sacar a continuación. Entonces ahora la idea sería, fíjense, nosotros sabemos que el determinante de A es distinto de 0 porque admite inversa, con lo cual ahora lo que habría que hacer como segundo paso es calcular el determinante de A. Entonces vamos a copiar la matriz y vamos a ver qué técnica nos sirve en este caso. Entonces la matriz A, que es la que ustedes ven a continuación en pantalla, ¿sí?, va a tener estas características. La idea ahora es decir, bueno, ¿cuál es la fila o la columna que nos conviene para empezar a calcular el determinante? Recuerden ustedes de teoría que siempre que nosotros podamos seleccionar la fila o la columna que tenga más ceros es la que nos va a convenir para poder hacer menos cuentas. Entonces en este caso la fila o la columna que tiene más ceros es la primera columna, así que en este caso tenemos 3 ceros, lo cual nos hace bien para poder hacer todo el resto de las cuentas. Y determinado esto, ¿sí?, una vez hecho esto, tenemos que tratar de recordar cuál es el orden de los signos que nosotros tenemos para la matriz. Lo vamos a poner a continuación. Nosotros en el orden de los signos para una matriz de 4×4 es lo que ustedes ven ahí a continuación. O sea, nosotros tenemos positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo y así sucesivamente. Siempre recuerden que la regla es sumar el número de fila y el número de columna, y si la suma es par, entonces el signo va a ser positivo. Si la suma es impar, el signo va a ser negativo. Entonces en base a esto vamos a calcular el determinante. Fíjense, en este caso vamos a tener el primero que es 3, ¿sí?, por su determinante. En este caso nosotros, para poder saber cuál es el determinante que le toca, lo que vamos a hacer es tapar la fila y tapar la columna, ¿sí?, tal cual. Entonces en este caso, por ejemplo, 3 con su determinante cruzado es el determinante de 3 por 3 que queda a continuación, o sea, el menos 1, el 1 y el k, el 0, el 2 y el 1, el 1, el 1 y el 2, ¿sí? Y después tenemos los otros 3 ceros, o sea, en este caso vamos a tener 0 por su determinante, 0 por su determinante y 0 por su determinante, y ambos, o sea, los tres, no van a aportar nada a la resolución del problema, con lo cual la idea es seguir con esta matriz de 3×3. Entonces ahora la matriz queda de 3×3, la idea entonces es elegir la columna o la fila que sea más conveniente. Acá la que tiene ceros es la primera, ¿sí?, o la primera o la segunda fila, como ustedes quieran. Entonces en este caso vamos a tener, por ejemplo, 3 va a multiplicar a todo, entonces tenemos por menos 1 por, vamos a hacer lo mismo, tapamos la fila y tapamos la columna, ¿sí? Entonces en este caso esto nos va a quedar menos 1 por su determinante, que en este caso nos va a quedar 2, 1, 1, 2. Cerramos ahí. Después tenemos 0 por su determinante, ¿sí?, en este caso 1k, 1, 2, pero porque está multiplicado por 0 acá no hay problema, ¿sí? Y después, en este caso 0 va con un signo negativo, pero como es 0 lo dejamos tal cual. Y después el último, que es el 1, ¿sí?, o sea que en este caso ponemos 1 por 1, k, 2, 1. Cerramos ahí, cerramos ahí. Bien, entonces ahora, fíjense, esto nos va a quedar 3 por menos 1 por 2 por 2, que es 2 por 2 que es 4, menos 1 por 1, cerramos ahí, más 0, más 1 por
1 por 1, ¿sí? Menos 2 por K. Cerramos ahí, cerramos ahí. Entonces esto nos va a quedar 3 por 4 menos 1 que es 3, menos 1 acá nos va a quedar menos 3, más 1 menos 2K, ¿sí? O sea que en este caso nos va a quedar 3 por, en este caso tenemos menos 2, menos 2K, ¿sí? Con lo cual esto nos va a quedar menos 6, menos 6K. ¿Qué condición teníamos que tener nosotros en este caso? Recuerden que el determinante de A para que la matriz sea inversible tenía que ser distinto de 0. Entonces nosotros en definitiva no vamos a encontrar un único valor de K, sino que es probable que encontremos una familia de valores. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos menos 6 menos 6K es igual a 0. Vamos a buscar el valor que sí pertenece, ¿sí? Sumamos 6 de los dos lados, entonces esto nos va a quedar más 6 acá, más 6 acá. Esto lo hacemos para eliminar este menos 6 restando. Esto nos va a quedar menos 6K, esto es igual a 6, dividimos por menos 6 ambos lados, y en este caso K nos va a quedar igual a menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso, para que el determinante de A sea distinto de 0, ¿sí? Nosotros tenemos que tener que K tiene que ser cualquiera de los números reales exceptuando el menos 1. ¿Sí? Esto para que nosotros lo veamos claramente. A su vez nosotros tenemos el dato de que la multiplicación o el factor columna de la matriz C, digamos, de la fila 2 y la columna 3, en este caso nos iba a quedar 4. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer es hacer la multiplicación entre ambas filas y ver cuánto nos da el resultado final, como para tratar de tener una idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos matriz A, matriz B. Entonces lo que debemos hacer acá para encontrar este valor es multiplicar esta fila, la fila 2 de la matriz A, con la columna 3 de la matriz B, ¿no? Directamente podemos hacer esa cuenta. Entonces, por ejemplo, en este caso, el elemento 2, 3 de la matriz C nos va a quedar 0 por 3, ¿sí? En este caso, más menos 1 por 0, ¿sí? Después acá tenemos más 1 por 0, ¿sí? Y después tenemos más K cuadrado, ¿okay? Todo esto es igual a 4. Con lo cual, básicamente tenemos K cuadrado es igual a 4. Entonces ahora, para poder despejar K, lo que hacemos es aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. Esto, fíjense, nos va a quedar K módulo, porque recuerden que raíz cuadrada de un número al cuadrado nos puede dar positivo o negativo, o sea que tenemos módulo de K es igual a 2, y esto se va a abrir en dos valores, a saber, K es igual a menos 2, ¿sí? Y K es igual a 2. Entonces, los valores de K que encontramos nosotros son aquellos que cumplen esta condición, ¿sí? Que la combinación entre 2 y 3, el elemento 2, 3 sea 4. Básicamente ese sería el punto. Y ahora lo que tenemos, la otra condición que nos queda, ¿sí? Justamente como lo dice el problema acá, es lo siguiente. Nosotros habíamos llegado a esta cuenta de que determinante de B sobre determinante de A nos daba 2, ¿sí? Y nosotros como cuentas habíamos sacado que el determinante de A, en este caso, nos iba a quedar como menos 6 menos K. Entonces ahora la idea es, aplicando lo mismo, vamos a calcular cuánto es el determinante de B, ¿sí? Entonces en este caso lo vamos a plantear. Entonces acá tenemos de este determinante, fíjense, cuál es la fila o cuál es la columna que más nos conviene, es la última fila porque tiene más ceros, ¿sí? Recordemos el tema de los signos, tenemos más, menos, ¿sí? Menos más, o sea que vamos a empezar con un K negativo. Entonces en este caso, ¿sí? Esto nos va a quedar con K, o sea todos los otros ceros, ¿sí? Pero bueno, acá le ponemos el menos por el tema de los signos, ¿sí? Y fíjense cuál es la matriz resultante que vamos a tener. Acá tapamos los ceros, ¿sí? En la matriz resultante nos queda 1, 1, 2, 0, menos 1, 3, 1, menos 1, 2. ¿Sí? Ahí tenemos la matriz resultante de K. Fíjense, esto nos va a quedar menos K multiplicado por... Y ahora lo que nos conviene es tomar la primera columna, ¿sí? Porque tiene un solo 0 o segunda fila, indistinto.
Entonces en este caso vamos a tener 1, ¿sí? Vamos el primer 1, acá la matriz que nos queda es la menos 1, 3, menos 1, 2, ¿sí? Entonces vamos a tener menos 1, 3, menos 1, 2, ¿sí? Fíjense, el 0 después, ¿sí? O sea, más 0 o menos 0, digamos, por su determinante, pero es por 0. Y este 1 que también es positivo, ¿no? Y ahora multiplicado por su determinante, que en este caso nos va a quedar 1, 2, menos 1, 3. Cerramos ahí, cerramos ahí. ¿Sí? Entonces fíjense, en este caso, esto nos queda menos k por 1 por menos 2 es menos 2. ¿Sí? Menos 2 menos menos 3 es menos 2 más 3, que es 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener 1 más 0 más 1 por 3 es 3, menos menos 2 es 3 más 2, que es 5. ¿Sí? Y entonces acá tenemos 1 más 5, que es 6, lo cual esto nos queda menos 6k. Entonces ahora vamos a plantear esta ecuación en términos de este determinante y este otro determinante que vemos acá. Fíjense que la cuenta queda de esta manera, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar ambos lados por menos 6 menos k, ¿sí? De manera tal de sacarlo de este lado. Esto se nos va con esto, con lo cual tenemos menos 6k, esto es igual a 2 por menos 6 menos k, esto nos queda menos 6k, esto es igual a menos 12 menos 2k. Sumamos 2k de ambos lados, esto nos va a quedar menos 4k, esto es igual a menos 12, y después dividimos por 3, por 4 en ambos lados, con lo cual acá k nos va a quedar, pequeña corrección, en realidad acá me olvidé de poner el 6, así que esto va a quedar con 12k menos 6k es igual a menos 12, con lo cual esto va a quedar 6k es igual a menos 12, con lo cual k va a quedar igual a menos 2, ¿sí? En este caso. Entonces, vamos a juntar ahora las tres condiciones, ¿sí? Entonces, fíjense, por la primera condición que nosotros dijimos que el determinante de A tenía que ser distinto de 0, acá tenemos el conjunto K distinto de menos 1, o sea, todos los reales excepto este. Por la segunda condición, ¿sí? Que nosotros teníamos con respecto al determinante, con respecto a los determinantes de B y demás, nosotros habíamos tenido que K podía ser o más o menos 2. Y después la tercera condición nos fuerza que K tiene que ser menos 2. Entonces, la unión de todos estos conjuntos, fíjense, nosotros tenemos acá, en el primero, todos los reales exceptuando el menos 1, ¿sí? Este sería como el primer conjunto. En el segundo, que las resoluciones pueden ser o menos 2 o 2, ¿sí? O sea que ya ahí tenemos una intersección en ambos puntos. Y el tercero es que puede ser en menos 2. Entonces, donde se juntan los tres conjuntos, el conjunto de solución nos dice que K necesariamente tiene que ser menos 2. Y ahí termina el ejercicio. En el ejercicio 2, acá lo que nos pide es lo siguiente. Vamos a tener una transformación S de dos vectores que va a ser 2x menos y es igual a 0. ¿Sí? Este es un subconjunto en R2 y tenemos una transformación que va de R2 a R2, un deslizamiento cortante en la dirección y, tal que la transformación de 1, 3 nos va a dar 1, 7. Entonces la idea es calcular con estos datos la transformación inversa del subconjunto, ¿sí? Vamos a ver de teoría, ¿sí? Porque en este caso decimos un deslizamiento cortante en la dirección y. Si esto es de teoría, en este caso cuando nosotros tenemos una transformación, recuerden que las transformaciones siempre siguen el mismo patrón. Nosotros metemos un vector dentro de una matriz, ¿sí? Y esa matriz sale con la transformación hecha, donde esa transformación siempre es de la forma de multiplicar una matriz que es la función por el vector que en este caso es del dominio, ¿sí? Entonces sigue este patrón. Si en este caso nosotros estamos hablando de un deslizamiento cortante, ¿sí? En el eje Y, ¿sí? En este caso nuestra matriz va a quedar de la siguiente forma: 1, 0, K y 1, donde nosotros vemos que K es el grado, ¿sí? Sobre el cual se hace digamos, el deslizamiento cortante. Acá lo que pasa es que el enunciado no nos dice no nos dice qué magnitud tiene, pero no importa porque eso lo podemos calcular en base a lo que nosotros ya sabemos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que la transformación tiene esta forma, que la matriz de transformadas tiene esta forma. Entonces sería útil tratar de calcular primero cuál es la transformación, ¿sí? En base a los datos que nosotros tenemos. Y segundo, después tratar de, en base a eso, hallar la transformada inversa. Eso sería como un plan de ruta tentativo para lo que queremos lograr nosotros, ¿no? Entonces, primero,
vamos a hacer la prueba. ¿Sí? En este caso vamos a decir la transformación de x, en este caso nos va a quedar a por x, o sea va a quedar 1, 0, k1, ¿sí? Con el vector x. Como nosotros un dato lo tenemos, o sea sabemos el vector originario y el vector resultante, en este caso fíjense, esta transformada nos va a dar el resultado, si lo reemplazamos es 1, 7, ¿sí? Y en este caso vamos a tener 1, 0, k1 y la matriz, el vector digamos original, que es el 1, 3. Entonces ahora realizamos la multiplicación y lo que tenemos que hacer es igualar componente a componente. Entonces en este caso fíjense, vamos a tener el 1, 7, vamos a tener primera fila con primera columna 1 por 1 más 0 por 3, o sea vamos a tener 1, 7, nos va a quedar 1 por 1 más 0 por 3, que es 1 en el primero. Y en el segundo, el 7 va a ser k por 1 más 1 por 3, o sea que nos va a quedar k más 3. ¿Sí? Ese es el resultado de hacer ambas cuentas. Entonces, fácilmente lo que podemos hacer acá es igualar componente a componente. El 1 va a ser igual al 1, ¿sí? Y el k más 3 va a ser igual al 7. Con eso podemos ir despejando cada cosa, ¿no? Entonces acá vamos a tener k más 3, esto es igual a 7, ¿sí? O sea que en este caso restamos 3 de ambos lados, ¿sí? O sea que 3 con 3 se va y vamos a tener k es igual a 4. ¿Sí? Y con esto encontramos el k, digamos, del deslizamiento cortante. Por lo tanto, nuestra transformación de x, genérica para cualquier vector que nosotros tengamos, va a ser 1, 0, 4, 1. ¿Sí? Esta es la transformación. Entonces ahora la idea es muy simple. Encontrado esto, la pregunta está en cómo hacemos nosotros para encontrar la transformada inversa. Entonces la idea sería un poco tratar de buscar la matriz inversa de la transformación, es decir, una matriz que transforme al revés lo que nosotros queremos buscar, ¿correcto? La lógica acá es bastante simple, porque ustedes tienen que observar lo siguiente. Esta transformación que tiene esta matriz, ¿sí? Recuerden ustedes o refresquémoslo con cuál es nuestro subconjunto S. Nuestro subconjunto S es aquella transformación que nos da 2x menos y es igual a 0. Ese es el subespacio generado por esto, ¿sí? Entonces todo vector perteneciente al subespacio S tiene que necesariamente cumplir con esta transformada, ¿sí? Con este subespacio, perdón. Entonces, en el caso de la transformada inversa, ¿sí? De este subespacio van a cumplir las dos condiciones siguientes. Todo x perteneciente a R2 tal que la transformada en x pertenezca a su espacio, porque justamente ¿qué es lo que estamos haciendo? Que vaya de un conjunto a otro, ¿me explico? Y entonces en este caso x perteneciente a R2, ¿sí? Tal que en la matriz 1, 0, 4, 1 por xy nos dé el subespacio. Eso sería un poco la idea. Entonces ahora vamos a formular y plantear esto en términos de ecuación. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todo vector que pertenece a S tiene la forma 2x menos y es igual a 0. Con lo cual lo que habría que hacer es reemplazarlo dentro de ambas ecuaciones y ver que esto de ok, correcto. Entonces vamos a tener 2 por x, ¿sí? Menos 4x más y, ¿sí? Esto es igual a 0 porque esto sale justamente de esta multiplicación. Entonces de esto vamos a tener 2x menos 4x menos y es igual a 0, con lo cual vamos a tener menos 2x menos y es igual a 0. Entonces el subconjunto de la transformación inversa de S va a ser todo x perteneciente a R2 que cumpla esta condición, a saber, menos 2x menos y es igual a 0. Y ahí termina este ejercicio. En el segundo punto, en el tercer punto, perdón, nos piden definir una transformación T2 en base a estos datos que tenemos de la transformación T1, ¿sí? Donde acá lo que tenemos que hacer básicamente es encontrar una transformación que satisfaga estas condiciones, a saber, que 1, 1, 1 pertenezca al núcleo de la composición de ambas funciones y después el 1, 1, 1 tampoco pertenezca al núcleo de T2 exclusivamente, ¿sí? Entonces, como siempre, tratemos de trazarnos con estos datos un plan de ruta. ¿Qué queremos hacer en este ejercicio? La primera idea que a nosotros nos surge es que, ¿qué es lo que nosotros conocemos de este ejercicio? Es la transformación 1, porque nosotros sabemos su matriz de transformada. Entonces, cualquier multiplicación de esa matriz con un vector x y z
va a dar el vector imagen que queremos buscar. Y generalmente lo que se hace con subespacios o con transformaciones lineales es encontrar dos cosas. Es decir, tenemos que buscar la imagen, ¿sí? Hallar la imagen de esta transformación 1 y por consecuencia su núcleo. ¿Sí? Es importante más que nada el núcleo porque parte de la consigna habla del núcleo. Entonces tendría sentido que empecemos por ahí. ¿Sí? Y ver más o menos cuál es la idea que nosotros tenemos en cada caso. Por un lado eso. Después nosotros tenemos que tratar de... Estamos frente a una transformación lineal. Es decir, nosotros tenemos la transformada 2, ¿sí? Con lo cual vamos a tener que hacer un pequeño pasaje entre vectores y tratar de evaluar si esos vectores cumplen con esas condiciones. Entonces procedemos primero con esto, ¿sí? Después la idea es tratar de entender un poco la lógica de lo que queremos ver. Fíjense que nos habla de transformada 1 compuesta con transformada 2. Es decir, por cómo está escrito esto, lo que nos sugiere es que la transformación va a ir primero con la transformada 2 y luego con la transformada 1. O sea, el diagrama va a ser de este estilo. Va a entrar el vector x, primero en la transformada 2, ¿sí? O sea que acá lo que va a salir va a ser el vector x en función de la transformada 2, y una vez que ingrese a la transformada 1, que sí la conocemos, lo que va a salir es la transformada ¿cómo es? De la transformada 2 de x. ¿Sí? Entonces ahí es donde se hace la composición completa de la función. ¿Sí? Eso, o sea, eso es lo que nos está sugiriendo acá, en este caso. Entonces, conocidas las imágenes y el núcleo, la idea sería la siguiente. Sabiendo que 1, 1, 1 pertenece a este núcleo, ¿sí? De T1 o T2, la idea sería tratar de evaluar la secuencia de los vectores que nos van generando en cada caso y en base a eso definir los vectores generadores de esa matriz de transformaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a proceder con encontrar primero, digamos, el núcleo de la matriz transformada, ¿no? El núcleo de la transformación 1, en este caso va a ser el 1, 3, 0, el 0, 1, 0 y 1, 2, menos 1, multiplicados por x y z, ¿sí? O x1, x2, x3, tales que esto nos dé 0, 0, 0. En este ejercicio yo voy a dedicarme más que nada a hacer las cuentas, ¿sí? O sea, vamos a tratar de obviar un poco los pasos porque ya lo tenemos resuelto y queremos ir un poco a, digamos, a lo más importante del ejercicio. La matriz triangulada nos va a quedar de esta manera: 1, 3, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, con lo cual cuando pasamos a buscar los generadores, fíjense, en este caso esto vamos a tener x y z, recuérdenlo. Entonces vamos a tener, para la primera ecuación, vamos a tener y es igual a z, con lo cual, perdón, y más z es igual a 0, con lo cual z nos va a quedar menos i, ¿sí? En este primer caso, y después tenemos x más 3i, esto nos va a quedar 0, con lo cual x nos va a quedar menos 3i. Con estos dos datos, el núcleo de la transformación 1 nos va a quedar generado por menos 3, 1, menos 1. Entonces el vector generante va a ser menos 3, 1, menos 1. Y con esto ya tenemos una primera aproximación. Vamos a ir ahora para calcular la imagen de T1, ¿sí? O sea que en este caso la imagen de T1 nosotros para calcularla podemos pensar como generada por sus vectores columna, ¿sí? O sea, tenemos el 1, 0, 1, después tenemos el 3, 1, 2 y después tenemos el 0, 1, menos 1, como para empezar, ¿no? Esto sería como para... Y lo que tenemos que ver después es si estos vectores si son linealmente independientes, con lo cual acá no va a quedar otra que triangular los tres vectores y evaluarlos si efectivamente son linealmente independientes o no. ¿Sí? Entonces vamos a triangularlos, en este caso, ¿sí? Si ustedes hacen la triangulación para obtener los ceros, haciendo un par de cuentas y demás, a lo que van a llegar es que los vectores van a quedar como 1, 0, 1, 0, 1, menos 1 y 0, 0, 0. Con lo cual vamos a tener que este último, que era linealmente dependiente con nosotros, lo podemos eliminar de la base, y tiene sentido porque por el teorema de la dimensión, si el núcleo en un espacio de dimensión 3, el núcleo es de dimensión 1, la imagen por ende tiene que tener dimensión 2, y es lo que ocurre en este caso. Bien, entonces ya teniendo núcleo de imagen, ahora vamos a ir al razonamiento que habíamos hecho al principio de este problema, ¿sí? Entonces, nosotros observen lo siguiente. Habíamos dicho que el 1, 1, 1, ¿sí? Tiene que pertenecer al núcleo de la transformada de 1 con transformada 2, ¿sí? Entonces, y después, ¿qué quiere decir esto? Vamos a armar de vuelta el diagrama, o sea, en este caso vamos a tener nuestro vector x que ingresa en la transformación 2
y esto va a la transformación 1 y ahí sale con la transformación de T1 compuesta con T2. Eso es básicamente lo que está ocurriendo. Entonces, eso por un lado. Después nos dice que si este vector pertenece al núcleo de T1, T2, ¿sí? Los otros dos vectores, digamos, los vectores de la imagen, en este caso, pueden, digamos, lisa y llanamente pertenecer a o tener la misma imagen que tenían al principio, ¿sí? No va a haber, digamos, demasiada transformación, o por lo menos podemos forzarlo a eso porque no hay otra condición que nos pida lo que nosotros nos piden. Entonces, fíjense, en este caso el diagrama que vamos a seguir es el siguiente. Ingresamos 1, 1, 1, ¿sí? Acá vamos a tener la transformada en 2, luego tenemos la transformada en 1 y los pasos siguientes. Entonces metemos el 1, 1, 1 en la transformada en 2 y lo que sale, ¿sí? es justamente tiene que pertenecer al núcleo de la primera función. Entonces, en este caso, como 1, 1, 1 pertenece a este núcleo, ¿sí? Para transformarlo en 2, el núcleo tiene que empezar acá, ahí está la idea. Entonces, en este caso va a ser menos 3, 1, menos 1. ¿Sí? Ojo con esto. Este sabemos que pertenece al núcleo de la salida final, ¿me explico? Entonces, esto va a dar una imagen que va a pertenecer al núcleo de T1, y eso es lo que va a hacer que sea 0, 0, 0. ¿Sí? Así que tengan cuidado con esa función. Después, nosotros por ejemplo tenemos los otros dos vectores de la imagen. ¿Qué hacemos con esos dos vectores? En realidad el enunciado no nos dice nada, con lo cual en este caso podríamos directamente suponer que no hay demasiados problemas, o sea, podríamos dejarlo igual porque no tenemos demasiada disonancia. También aparte, sabiendo que el 1, 1, 1 no pertenece al núcleo, si nosotros lo ponemos forzamos a que la imagen no sea 0. Entonces tiene como una doble ventaja ahí el problema. Estos dos vectores, como no tenemos, digamos, demasiado problema, podemos dejarlos tal cual. Es una opción, ¿sí? O sea, se puede hacer de otras maneras, pero digamos, acá para no complicarnos es la forma más fácil en este sentido. O sea, quiere una transformación que entrando en T2 no haga nada, ¿sí? 1, 0, 2, 1, 0, 1, disculpen, acá me confundí. Y como en este caso estamos hablando de los vectores que son justamente los vectores columna de la transformada 1, van a salir igual a como entraron, ¿sí? Ahí está el truco, entre comillas, de este ejercicio. Lo mismo así pasa por 1, 0, 1 y lo mismo va a pasar con 3, 1, 2. Hacemos que la transformación 2 no haga nada sobre estos vectores y por ser vectores columna T1 van a salir tal cual. Entonces, con eso ya tenemos más o menos un panorama de lo que queremos calcular, ¿sí? Fíjense que nosotros hasta ahora armamos una base, ¿sí? De esas transformaciones entendiendo cuál va a ser el núcleo y cuál van a ser las imágenes. Entonces lo que deberíamos hacer ahora es ver básicamente cuáles serían, si son linealmente independientes o no. Entonces en este caso, ¿sí? De esta transformación que nosotros tenemos acá, tenemos que ver si son linealmente independientes. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo que hacemos siempre es triangular, ¿sí? En este caso vamos a triangular con ceros. Cuando ustedes hagan toda la triangulación, lo que van a llegar es a que esto va a dar 1, 1, 1, 0, menos 1, 0 y 0, 0, menos 1. Como ustedes ven, ningún vector se anuló, así que todas son linealmente independientes, así que no hay problema. Y esto ya puede constituir una base de T2, ¿sí? O sea, pues son linealmente independientes, con lo cual T2, que nosotros lo podemos definir como de R3 a R3, podemos definirlo de la siguiente manera como la transformación que va a ser de 1, 1, 1, 1, 0, 1 y 3, 1, 2 en este caso, y básicamente con las imágenes que vimos al principio del ejercicio. En el punto 4 lo que nos piden básicamente es hallar el valor K para que este punto, el 2, 0, pertenezca a la cónica que está definida ahí arriba. ¿Sí? Una vez que encontramos ese valor de K, definir de qué cónicas se trata y cuál es el centro de esa misma gráfica. ¿Okay? Entonces tenemos que recordar algo. Siempre en este tipo de ejercicios generalmente se tratan de completar cuadrados, ¿sí? Tratar de hacer un par de ecuaciones, de decir, bueno, cuál es la forma en general que va a tener la cónica. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Hay varias maneras. Una de las maneras es tratar de ver qué signos tienen los x cuadrados y los y cuadrados, porque eso de alguna manera nos va a orientar a qué forma va a tener la cónica. Por ejemplo, la hipérbola, en general, nosotros restamos un término con x al cuadrado y un término con y al cuadrado en la misma ecuación. Entonces, esto es lo que va a ocurrir en este caso también, ¿sí? Entonces, fíjense. Vamos a tratar de primero hacer lo siguiente como plan de ruta. Primero vamos a tratar de completar cuadrados y llegar a la forma más completa que tengamos de esta ecuación y después ir tapando los baches, entre comillas baches, no lo tomen tan en serio, de cómo queda esa ecuación en definitiva. Entonces, por ejemplo, ¿no?
Y antes que esto vamos a recordar la fórmula general para hacer suma de cuadrados. Nosotros tenemos, siempre que tengamos dos números al cuadrado, ¿sí?, que se estén sumando, ¿sí?, digamos, el resultado de la cuenta en general se puede expresar como si fuera, digamos, la suma de esos dos números al cuadrado. Eso sería como básicamente lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, más allá de que la cuenta no sea estrictamente eso, nosotros algebraicamente podemos llevarla, mediante cuentas, a que sea eso que nosotros vamos a ir. Pero primero ordenemos los términos. Pongamos las x en orden, las y en orden y el resto de los números. Entonces, por ejemplo, tenemos dos términos con x, ¿sí?, de este lado, tenemos dos términos con y de este otro y las constantes. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos 5x al cuadrado más 10x menos 4y cuadrado menos 8y y después la constante k de este lado y el 0 del otro. Donde nosotros acá tenemos las y de este lado y las x de este otro. Entonces, por ejemplo, una cosa a grosso modo que podemos sacar. Podríamos sacar factor común de 5 acá. En ambos casos esto nos va a quedar 5 por x al cuadrado más 2x. ¿sí? Y acá podemos sacar factor común menos 4. ¿sí? Y nos va a quedar positivo adentro, ¿sí?, más un 2y de este lado. No vamos a sacar factor común y ni x, porque justamente la idea es tratar de asimilar la expresión a eso que tenemos ahí. Eso sería un poco lo más importante. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, en cuentas auxiliares, vamos a hacer este primero. Es decir, acá nosotros simple y llanamente tenemos un x al cuadrado más 2x. Entonces, ¿cómo hacemos para completar cuadrados? La idea acá, el truco, está en identificar cuáles son esos números que siguen este patrón que nosotros vamos acá arriba. Entonces, por ejemplo, x al cuadrado es uno de los números al cuadrado. Más 2, el 2 aparece, x aparece, y como no aparece el segundo, pero que están multiplicando, sería un neutro de multiplicación. O sea que acá lo que tendríamos en el fondo sería un 1 sumando, un 1 al cuadrado. ¿sí? Un 1 multiplicando acá y un 1 sumando al cuadrado. Como ese 1 no está, lo tenemos que poner a la fuerza y justamente hay que sacarlo para que la cuenta no esté mal, ¿sí? que es justamente lo que se hace en matemática. Entonces, en este caso, esto sí es justamente es un cuadrado, pero tenemos que incluir el menos 1. O sea que esto nos va a quedar a pasó a ser x, b pasó a ser 1, o sea que tenemos x más 1, todo esto al cuadrado, menos el 1 afuera. Y ahí queda la expresión. Lo mismo pasa cuando tenemos el y cuadrado. Fíjense acá. Nosotros acá en este caso tenemos y cuadrado más 2y. Es exactamente el mismo caso, excepto que tenemos un y. Entonces vamos a tener un y más 1 al cuadrado menos 1. Y acto seguido procedemos a reemplazar estos dentro de la ecuación general. Entonces, siguiendo en este caso, nos queda toda esta expresión. ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora directamente es tratar de llevarla a, digamos, primero sacamos la constante de un lado de la ecuación, o sea, esto nos va a quedar 5 por x más 1 al cuadrado menos 1 menos 4 por y más 1 al cuadrado menos 1, esto es igual a k. Después las ecuaciones de cónicas generalmente están igualadas a 1, la forma de llegar a eso es dividiendo por k en ambos lados, todos de la ecuación, con lo cual en este caso vamos a tener 5 sobre k por multiplicado x más 1 al cuadrado menos 1 menos 4 sobre k multiplicado por y más 1 al cuadrado menos 1, esto es igual a 1. Y después nuevamente la forma de llevar a una forma un poco más acabada del problema sería, digamos acá hay un pequeño detalle porque nos olvidamos de hacer distributiva, lo cual no es menor. ¿sí? Nos tienen que quedar los términos con cuadrados solamente. Entonces vamos a hacer 5 por el término, en este caso vamos a tener 5 por x más 1 al cuadrado, menos 5 por 1, que en este caso nos queda 5, menos 4 por y más 1 al cuadrado, menos es más 4, esto es igual acá. Esto lo que nos queda es menos 5 más 4, que es menos 1. Si lo pasamos al otro lado nos va a quedar con k más 1. ¿sí? Entonces por las dudas tengámoslo presente. Esto nos queda así, esto es igual a k más 1. Ahora lo que hacemos es dividimos por k más 1 a ambos lados. Y la idea es ahora llevarlo a una expresión de este estilo más acabada. ¿sí? Entonces fíjense, nosotros en este caso vamos a tener x más 1 al cuadrado sobre k más 1 sobre 5, ¿sí? Pues esta sería un poco la idea en este caso, menos
4 sobre i más 1 al cuadrado, perdón, este 4 no va, porque esto sería k más 1 sobre 4, esto es igual a 1. Entonces ahí ya tiene el aspecto de ser una hipérbola. La idea justamente ahora es decir, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para reemplazar y que el 2, 0 pertenezca a la cónica? Si acá a la cónica nosotros le pusimos el nombre C, es una nomenclatura que a veces pueden encontrar en algunos libros. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es directamente reemplazar en la X y en la Y donde aparezcan los datos. ¿Sí? Fíjense, vamos a reemplazar acá, ¿sí? Vamos a hacerlo por separado porque son muchas cuentas, ¿sí? Entonces vamos a tener 2 más 1 al cuadrado dividido k más 1 sobre 5. Esto va a ser 2 más 1 es 3, al cuadrado es 9, o sea tenemos 9 dividido k más 1 sobre 5, con lo cual en este caso vamos a tener esto por esto arriba, vamos a tener 45 sobre k más 1. Y después, en este caso, en este otro, vamos a tener, en y vamos a tener 0 más 1, todo esto al cuadrado, sobre k más 1 sobre 4, que en este caso esto nos va a quedar, ¿sí? En este caso tenemos 1 dividido k más 1 sobre 4, que en este caso esto va a quedar 4 sobre k más 1. Entonces, haciendo las cuentas, fíjense, en este caso tenemos 45 sobre k más 1 menos 4 sobre k más 1, esto es igual a 1. Esto nos va a quedar 41 sobre k más 1, esto es igual a 1. ¿Sí? Y en este sentido vamos a tener 41 es igual a k más 1, porque es 1 por k más 1, con lo cual vamos a tener que k nos va a quedar 40. ¿Sí? En este caso. Acá una pequeña corrección, arrastramos un menos de este lado, ¿sí? Nada grave, pero por las dudas para tenerlo en cuenta. O sea, acá en este caso nos va a quedar como está, nos va a quedar con menos 40, ¿sí? Por las dudas. Aclaro esto porque es un error tardío. Bueno, entonces, con k menos 40, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente, fíjense. La ecuación original nos va a quedar x más 1 al cuadrado sobre menos 40 más 1, ¿sí? En este caso vamos a tener y finalmente va quedando de esta manera. Así que bueno, espero que les haya gustado. Éxitos a los que van a rendir y nos vemos en el próximo encuentro para los próximos parciales.